Hola, buenas tardes. Colegas, ¿me escuchan? Ok, bueno, empezamos entonces, ¿les parece? Sí, por favor. Ok, bueno, muchas gracias a todos por conectarse a este webinar de cierre de esta formación híbrida, una parte presencial y una parte virtual de alineación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de los ODS. Bueno, mi nombre es Diego, creo que algunos de ustedes ya me conocen por la sesión presencial que tuvimos el día lunes. Em, Nuevamente, muchas gracias a todos por haber participado tanto del curso en su componente virtual durante estas 3 semanas, como aquellos que pudieron acompañarnos en la sesión presencial. Creo que fue una sesión bastante productiva y sumamente interesante en términos de discusión. Pero bueno, sin ánimo de entrar a ese detalle, quisiera invitar a Luis Gerardo Mejía de la oficina de Amexit para que pudiera dar algunas palabras ya de cierre de esta formación. Sí, muchas gracias, Diego. Pues decía que, no sé si ustedes lo sepan, pero yo soy de reciente incorporación de Amexid y este proyecto acerca del curso fue de los primeros proyectos en los que se me involucró. Y más allá de ser estudiante, pues también trabajé en él y le tengo especial cariño. Y preparando unas palabras para agradecerles a todos los participantes y a todos los que estuvieron involucrados en el proyecto, estaba revisando cuáles eran los objetivos. Quisiera hacer una remembranza muy rápida de cuáles eran los objetivos de aprendizaje y creo que se cubrieron todos. El primero fue aprender acerca de los antecedentes de la Agenda 2030, también aprender acerca de los principios de la Agenda, sobre todo el de no dejar a nadie atrás, empoderar a las mujeres y las niñas y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y creo que se cumplió a cabalidad. Hubo una sección especial acerca de transversalidad y perspectiva de género, y enfoque multidimensional para abordar la Agenda 2030. Además de esto, pues digamos que lo más productivo y lo más especial desde mi perspectiva como estudiante del curso fue aprender acerca de la estrategia MAPS y acerca de la evaluación rápida integrada. Y a mí me queda como reflexión como estudiante, pues más allá de lo que se aprendía con las lecturas, pues los ejercicios fueron especialmente enriquecedores, porque yo sí creo que más se aprende haciendo que leyendo o hablando. Y en esto sí les quiero agradecer muy en especial a Diego Manya y a Gonzalo Pizarro, nuestros especialistas del PNUD, el habernos brindado prácticamente todo un día en la sección presencial. Por esto les estamos especialmente agradecidos, no sé, no solo yo, sino sé que todos los estudiantes y la Dirección General de Planeación y a MIXIL en general. Y me gustaría también hacer un reconocimiento a Carlos Cortesea, que siempre está con nosotros ahí, a Tina Hot, y de gente de Amexida, Débora García, que pues fue la que llevó prácticamente todo el proyecto y nada, nos metimos a ayudarle en lo que pudimos, pero ella era la que sabía todo de todo. Entonces sí, quiero reconocerle muy en especial a ella y obviamente pues a PNUD ser nuestro socio y estoy seguro que este curso tiene muchos comentarios, pero lo vamos a mejorar y va a ser muchísimo mejor para los que sigan y eso pues es parte del trabajo que hicimos todos, no solo estas 3 semanas, sino desde meses. Entonces, pues eso sería todo de mi parte y pues estoy muy orgulloso de ver la calidad del proyecto que se hace con PNUD y eso me hace sentir orgulloso también de trabajar en Amexi, entonces espero que todo el mundo se siente igual y eso sería todo. Muchísimas gracias a todos y pues adelante, gracias. Muchas gracias, Luis Gerardo, por las palabras. Creo que sí, en definitiva, ha habido un trabajo que se ha extendido mucho más allá de las 3 semanas en que estuvimos dando el curso. O sea, creo que el proceso empezó en mayo, junio de este año. Y bueno, definitivamente ha sido un trabajo un poco de largo aliento, pero creo que bastante enriquecedor. Con esto, bueno, quiero dar la palabra a Gonzalo Pizarro, el especialista de producción de pobreza del PNUD, para que nos dé unas palabras también de cierre sobre el curso. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto.
Nada, mira, antes que nada, sumarme a los agradecimientos por habernos tenido como socios en el desarrollo de este proyecto. Yo creo que hay un interés común en cumplir esos objetivos que planteamos con anterioridad. Y tal como tú dices, yo pienso que esos objetivos se han cumplido a cabalidad y este training, esta capacitación se va a poder repetir incorporando las lecciones aprendidas y las mejoras correspondientes de aquí hacia el futuro para el beneficio de la MEXID en general. Entrando en materia, simplemente recordar que vimos estos principios de la Agenda 2030. Yo creo que lo más importante de recabar para toda la gente no es tanto cuáles son las 169 metas, que yo creo que nadie, incluyéndome a mí, nadie se las sabe todas de memoria, y no es tampoco el objetivo, pero sí entender que la Agenda 2030 es un estado final, es una visión sobre cómo queremos tener el desarrollo, cómo queremos desarrollarnos de aquí hacia el futuro, y es una visión de un desarrollo sostenible en el amplio sentido de la palabra. Y esto quiere decir de que no es solo sostenible como normalmente se asocia a esta palabra, que es sostenible lo ambiental, sino que es una agenda que te pide que considerar estas tres dimensiones del desarrollo, la parte social, la parte económica y la parte ambiental, como igualmente importantes, no una subyugada a la otra. Y esto tiene oportunidades y tiene desafíos, y estas oportunidades son las que tenemos que identificar y aprovecharnos para acelerar el llegar a este desarrollo. Más allá de las metas específicas que están ahí, el punto es llegar a esta visión de desarrollo sostenible y también identificar cuáles son los desafíos, y esos desafíos los que nosotros identificamos como trade-offs, que es cuando metas en el contexto de un país puede ir en contraposición unas de otras. Entonces, cómo manejarlas y cómo encontrar ese punto de equilibrio óptimo para el desarrollo del país. Entonces, esta agenda está subyugada, emana de tres principios. El principio de la universalidad, que es que todos los países tienen un rol, un camino por recorrer. El principio de la integralidad, que es lo que acaba de mencionar, esto de que estas tres pilares, estas tres dimensiones del desarrollo sostenible son igualmente importantes y hay que mirarlas en su conjunto. Y el principio del no dejar a nadie atrás, que emana de una visión, de un enfoque basado en los derechos humanos, en el cual no podemos estar simplemente satisfechos con un crecimiento en promedio, con una mejora en promedio, sino que tenemos que identificar quiénes son aquellos que se están quedando, quiénes son esos grupos vulnerables, esos grupos marginados, que están quizás en forma consistente no pudiendo tomar y disfrutar los beneficios del desarrollo del país. Estos tres principios son los que le dan vida a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en general, y sobre los cuales se sustentan tanto los 17 objetivos como las 169 metas. Entonces eso, si hay un punto que hay que rescatar, si hay un punto que ustedes necesitan acordarse cuando alguien les pregunte en la calle, oye, ¿de qué se trata esto de los objetivos de desarrollo sostenible? Ustedes van a decir, es una visión que está sustentada en estos tres pilares. A estos tres pilares se le agregan dos dimensiones transversales, que son la gobernanza, es decir, la necesidad de tener instituciones que funcionen y que permitan la implementación de esta agenda del desarrollo de estos otros pilares, a la vez de una sociedad, de poder vivir en una sociedad en paz, y los medios de implementación que se necesita para poder llevar a esto a cabo. Y ahí entra muy fuerte la visión de lo que es el AMEXID. El AMEXID es como un organismo de cooperación internacional. Su eje vive en este objetivo 17, el cual tiene
tiene las medidas de los distintos tipos de cooperación, los distintos tipos de medios de implementación que que permiten que esta agenda se cumpla tanto hacia el interior de México como también como México como cooperante hacia afuera. Obviamente esto también tiene una doble naturaleza, es decir, el AMEXIT vive como eje central el ser un gatekeeper, por así decirlo, de los proyectos de cooperación, y por lo tanto entran a lo que es el ODS 17, pero además entran a lo que cada proyecto en particular tiene como foco, y por lo tanto ustedes tienen esta dualidad de tener proyectos que se enmarcan dentro de lo que es el ODS 17 y proyectos que se enmarcan dentro de lo que serían los ODS correspondientes a la naturaleza misma del proyecto. Y esto me lleva al paso siguiente, que es cómo determinamos eso, cómo determinamos que efectivamente un proyecto en particular se alinea con una u otra meta. O sea, hay una parte que es un poco intuitiva, o sea, un proyecto de salud, lo más probable es que vaya hacia el ODS 3, un proyecto de educación que vaya hacia el ODS 4. Sin embargo, a través de la adaptación de lo que es un instrumento que se desarrolló en el PNUD, que es la evaluación rápida integrada, o RIA por sus siglas en inglés, es que nosotros intentamos o removemos en buena parte la subjetividad de decir hacia dónde se va, y mirando ya a nivel de meta, es decir, comparándonos con esas 169 metas, podemos determinar cuál es la temática a la que está apuntando el proyecto en particular, tanto en su naturaleza de cooperación, es decir, es un proyecto de cooperación sur-sur, de transferencia tecnológica, de apoyo financiero, qué tipo de cooperación es la que se está brindando, como en la naturaleza específica o la temática específica a la cual está intentando impactar. Es transferencias condicionadas, es protección social, es construcción de escuelas, etcétera, etcétera. Entonces eso nos permite, por un lado, identificar específicamente cuáles son las temáticas y por lo entre las metas a las que están apuntando, pero también cuál es la cobertura, cuál es el scope que tiene el proyecto, y en ese sentido identificar si estamos trabajando con aquellas poblaciones con el sentido de inclusión, de no dejar a nadie atrás, que también nos piden las metas. Y ahí, teniendo esas dos variables en consideración, podemos disminuir la dimensión subjetiva y efectivamente hacer un alineaje, una alineación con las metas ODS, que le permite tener consistencia y coherencia en el análisis, independiente de la persona que lo esté ejecutando. Y eso es lo que el desarrollo de la herramienta tuvo como objetivo, y a la vez son los ejercicios que hemos estado haciendo a lo largo de la capacitación, tanto la virtual como la presencial, nos han ido llevando hacia eso, ser capaz de proceder con esa mecánica de alineamiento que permita tener una comparatividad respecto a la naturaleza de los ODS. Y ahí entonces yo le voy a pasar un poco a Diego ahora, para que hagamos un análisis en específico de cuáles fueron las experiencias en base a los ejercicios y a la capacitación, en todo el trabajo que se ha hecho, cuáles han sido ciertos puntos a favor y cuáles son los desafíos hacia el futuro para poder realmente implementar esto como una metodología consistente y permanente de la integración en el InfoMexit. Adelante, Diego. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, continuando un poco con lo planteado y un poco mirando todo el proceso de la formación, tanto la sesión
en las sesiones virtuales, pero principalmente la sesión práctica, que creo que fue donde tuvimos una mayor oportunidad de interactuar, no solamente entre nosotros, sino también con la herramienta y con el proceso de análisis como tal. Creo que, digamos, del proceso han surgido dos grandes líneas de trabajo y dos procesos que se fueron discutiendo en los días siguientes e incluso durante el foro del módulo 3, ¿no? El primero tiene que ver con cómo es que la herramienta puede adaptarse de una manera tal para que, eliminando un poco la subjetividad, ¿no? Un poco, porque nunca se va a terminar de eliminar, mediante la determinación de estos tres elementos, la ambición, la temática y el alcance que se define para cada uno de los ODS, cómo es que este proceso puede alinearse también a otros procesos de alineación que se están dando a nivel del propio MEXID y a nivel de otras instituciones que se encuentran vinculadas a MEXID y al RENCID, en este caso, instituciones que aportan información al Sistema General de Cooperación Internacional Mexicano, ¿no? Por ejemplo, recordarán que en el foro, aquellos colegas que han tenido la oportunidad de participar, hicimos esta pregunta sobre si ustedes consideraban que el proceso, digamos, los ODS podrían desagregarse mucho más en componentes mucho más específicos, ¿no? Digamos, el componente del alcance, que en algunos de los ODS habla de la cobertura hacia poblaciones indígenas, personas en edad avanzada, niños o mujeres, en vez de ser un solo bloque, podría ser un componente independiente cada uno, ¿no? Y esto surge, de un comentario que se hizo en un momento sobre la naturaleza de los proyectos de cooperación y cómo es que estos proyectos deberían tener una sola población objetivo como parte de su definición, y digamos porque esto es lo que le da consistencia al proceso de la definición de un proyecto de cooperación. Pero también partía un poco de otra experiencia que nos comentaron que se ha hecho a nivel del gobierno federal y se va a hacer a nivel de AMEXID, si no es es el próximo año, que tiene que ver con la alineación de sus actividades presupuestales y cómo es que sus programas presupuestales se alinean con los ODS, ¿no? Y justamente parte de la herramienta que se utiliza para hacer el alineamiento de los programas presupuestales con los ODS implica una desagregación mucho más profunda, ¿no? Que la que se ha planteado como parte de esta herramienta, ¿no? Porque por digamos, las diferencias inherentes a un programa presupuestal y a un proyecto de cooperación. Entonces, digamos, la pregunta, o no tanto pregunta, sino el ejercicio que va a quedar hacia futuro, por un lado, va a ser cómo es que esta herramienta que se ha presentado y en la cual hemos estado trabajando durante las últimas semanas puede ser efectivamente útil para identificar el proceso de alineación o, digamos, identificar cuáles son los ODS a los cuales la cartera de proyectos de cooperación, tanto de oferentes como de receptores, son impactados, pero también cómo es que esta cartera puede hablar con este otro proceso de alineación que se está dando más bien hacia las actividades internas de AMEXID, ¿no? y que definitivamente va a impactar de una u otra manera en la gestión de los proyectos, ¿no? Entonces, justamente la idea un poco de esta discusión a futuro es cómo lograr que estos dos elementos hablen y finalmente no se generen ya no silos sectoriales, pero silos de herramientas donde cada uno de las direcciones o cada una de las oficinas encargadas de hacer los ejercicios tenga su propia metodología y no salga de su metodología y se quede en ese proceso sin permitir necesariamente que las distintas herramientas hablen y lleguen a un proceso común o a un resultado común que permita dar una idea, en este caso de los proyectos, pero también que se pueda vincular a las actividades propias de AMEXID que van más allá de los proyectos de cooperación, ¿no? Porque se tiene todo el proceso de movilidad educativa, todo el tema de fomento económico, cultural, que son otras áreas de trabajo de AMEXID, igual de relevantes que los proyectos de cooperación y que también tienen un impacto en la agenda, incluso más directo algunos de ellos, ¿no? Y creo que el otro gran elemento de discusión que tuvimos en la sesión presencial tenía que ver mucho con
la calidad de la información con la que se cuenta y que finalmente se necesita para poder hacer un alineamiento efectivo, ¿no? Y definitivamente menos, no solamente menos subjetivo, sino también aterrizado en la realidad, ¿no? Veíamos que tuvimos una serie de ejemplos en la sesión presencial, todos ellos extraídos del sistema Infamexit como está en este momento, y hablábamos de las limitaciones que tienen muchas veces los usuarios del sistema, aquellos que ingresan la información, y las limitaciones que también tienen los usuarios que extraen información del sistema Infamexit para poder contar con la información completa, para poder hacer un ejercicio de este tipo. Veíamos que había algunos proyectos que tenían limitaciones de información, no se llegaba a un nivel de detalle muy específico, y algunos otros, si bien tenían información un poco más profunda, no necesariamente se encontraba alineada a lo que algunos de nosotros o algunos colegas mencionaban como el marco lógico que debería seguir un proyecto, o la información no estaba necesariamente estructurada de una manera que permitiera una concatenación de los objetivos principales, objetivos secundarios y productos, ¿no? Y en consecuencia, digamos, no se podía hacer una hilación adecuada de finalmente cuál era el ODS, el cual impactaba específicamente un proyecto, sin a veces contar con información adicional que no se encontraba en el sistema. Nos recordamos este ejemplo que estábamos hablando de este proyecto de bancos de leche, donde se hablaba de que era más bien un proyecto asociado al ODS de alimentación y cero hambre, ¿no? Al 2.2 o al 2.1, si la memoria no me falla, pero teníamos una colega que estuvo trabajando específicamente en este proyecto y nos mencionó de que el proyecto tenía, si bien era un banco de leche y más bien conceptualmente se podía vincular a un tema de alimentación, su énfasis principal estaba en que era usado principalmente por niños prematuros y por tanto su vinculación directa era hacia el ODS número 3, que se asociaba a la reducción de la muerte de niños menores de 5 años o neonatos, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido y finalmente hace que el proyecto sea mucho más coherente, digamos, conceptualmente. Pero si esa información no se cuenta en el sistema o no se cuenta digamos, o el flujo de información no permite que los datos que ingresan a esta ruta lleguen hacia las personas que se encargan de hacer la evaluación, definitivamente el proceso va a tener una serie de retos que sortear, ¿no? Y en ese sentido creo que tuvimos el día siguiente una serie de conversaciones sumamente interesantes sobre cómo es que se puede empezar a abordar este proceso, ¿no? Y creo que ese va a ser el otro gran, la otra gran tarea que van a tener los colegas, muchos de los colegas que han llevado el curso estas semanas, ver no necesariamente cómo es que el sistema Infamexit puede modificarse para recabar la información, sino más bien entender cuál es el flujo de información y cuáles son las limitantes que los usuarios tienen y cómo es que se pueden construir sistemas de incentivos apropiados para que la información llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Tal vez no necesariamente a través del sistema Infamexit, y era algo que conversábamos con algunos colegas. El sistema es una herramienta y finalmente sirve un propósito, ¿no? Lo importante es identificar cuáles son las limitantes para que el flujo de información, que es lo que nos interesa que llegue hacia el final, finalmente pueda seguir su camino, ¿no? Y creo que un poco lo que conversábamos también, hay muchas ideas interesantes de muchos colegas sobre cómo es que se puede hacer esto. Es importante sí también conversar con los usuarios directos, y en ese sentido seguramente van a haber muchas oportunidades que se van a empezar a identificar como parte del proceso, y que estamos seguros que hacia la segunda iteración del curso vamos a tener una serie de elementos adicionales con los cuales vamos a poder hacer una alineación mucho más efectiva y un poco menos subjetiva en torno a los objetivos y a la información con la que contamos, ¿no? Con eso, nuevamente agradecerles a todos la participación en el curso, en la parte virtual y en la parte presencial, y quisiera abrir el micro a preguntas de cualquier de los colegas, tanto los que estén ahí en la sala de Amexit como los que nos estén acompañando
conectados. Sí, digo, a ver, espérate, estamos viendo si alguien aquí en la sala se anima a hacer una pregunta. Danos un minuto nada más para ver si alguien tiene una pregunta. Ah, sí, al parecer sí hay una pregunta. Hola, habla Itzel. Yo nada más quería saber si dentro de la plataforma va a haber alguna retroalimentación al último ejercicio, como para conocer si esta alineación fue correcta. Vale, Itzel, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, estamos en proceso de evaluación de los últimos ejercicios y va a haber una retroalimentación específica sobre los ejercicios y sobre el resto de ejercicios también. Entendemos que ha habido un pequeño desfase en la corrección, mis disculpas por eso, pero sí, definitivamente va a haber una retroalimentación y adicionalmente hemos conversado con algunos colegas en los días posteriores a la formación y estamos preparando un pequeño documento que es como una especie de resumen del uso de la herramienta, como una guía de usuario rápido, que van a ser unas 4 páginas más o menos, y eso también se les va a compartir cuando esté listo, para que puedan utilizarlo de manera un poco más efectiva o eficiente, perdón, que tener que revisar nuevamente todo el material del módulo 3 y estar buscando entre las páginas, ¿no? Pero sí, definitivamente va a haber una retroalimentación. Perfecto, digo, al parecer es la única pregunta y pues nada, nos gustaría reiterarles, no nada a ustedes, sino a todos los participantes, su compromiso, porque sabemos que todo el mundo está muy ocupado, pero pues al parecer eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias y espero volverlos a ver pronto. Listo, muchísimas gracias a todos los colegas. Gonzalo, no sé si tuvieras algo más. Solo reiterar el agradecimiento por de habernos tenido apoyándolos en este proyecto y esperamos que la próxima versión sea aún más provechosa de lo que fue esta, de la cual entiendo por lo que nos dicen, pero también el sentimiento por nuestro lado es de una profunda satisfacción. Muchas gracias. Perfecto. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias colegas y bueno, estamos en contacto. Gracias, Chino. Gracias. Gracias, Edu. Muchas gracias.